en la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 12 horas del día de hoy, 16 de enero del año 2026, da inicio a la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito al Secretario General de Acuerdos haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública se encuentran presentes, además de usted, la magistrada María Carolina López Rodríguez y el magistrado Sergio Iván García Badillo. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado, hay quórum para sesionar válidamente. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que aquí se tomen. Secretario, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. El primero, consiste en el proyecto de acuerdo plenario de procedimiento especial sancionador con número de expediente TSLP, diagonal PSE, diagonal 05, diagonal 2025, a propuesta del magistrado Sergio Iván García Darío. El segundo de los asuntos consiste en el proyecto de sentencia del recurso de revisión con número de expediente TESLP, diagonal RR, diagonal 19, diagonal 2025, también a propuesta del magistrado Sergio Iván García Badillo. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional, atento a lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. En la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, a su consideración la lista de asuntos. Si está de acuerdo con la misma, a favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretario. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Claro que sí, magistrado. Hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, relativo al proyecto de acuerdo plenario del procedimiento especial sancionador con número de expediente TSLP, diagonal PSE, diagonal 05, diagonal 2025. Está en la cuenta del magistrado Sergio Iván García Badillo, por lo que se le cede el uso de la voz. Sí, muchas gracias. Bueno, se da cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que resuelve sobre el incumplimiento de la sentencia de fecha 13 de agosto de 2025, dictada por este tribunal dentro de los autos del procedimiento sancionador especial TSLP-PSE 05-2025, incoado al otrora candidato a juez, licenciado Miguel Gutiérrez Ortiz. En el caso concreto, tras diversos requerimientos y habiendo fenecido el último plazo otorgado el pasado 10 de diciembre, el secretario general de Acuerdos certificó que el sancionado no acreditó el pago de la multa impuesta. Por tanto, con fundamento en los artículos 19, apartado A, fracción quinta de la Ley Orgánica de este tribunal, así como los numerales 431 y 432 de la Ley Electoral del Estado, se propone declararlo por no cumpliendo la sentencia de México. Para vencer la contumacia del obligado, se plantea hacer efectivo el apercibimiento derivado del acuerdo de 24 de noviembre e imponer como medida de apremio una multa de 25 UMAS, con fundamento en el artículo 40 de la Ley de Justicia Electoral. Y finalmente, se requiere nuevamente el pago de ambas sanciones, bajo el apercibimiento de que, persistir el desacato, se impondrá una multa de 50 UMAS. Es la cuenta. Gracias, señor magistrado. Está a nuestra consideración. ¿Alguien desea intervenir? No. Gracias, secretario general de Acuerdos. Por favor, tome la votación correspondiente. Claro que sí, presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Magistrado Sergio Iván García Badillo. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habíamos aprobado el proyecto. Se le cede el uso de la voz de nueva cuenta al magistrado Sergio Iván García Badillo para que dé lectura a los puntos resolutivos. Por lo expuesto y fundado, se acuerda. Primero, se tiene al C. Miguel Gutiérrez Ortiz por no dando cumplimiento a la sentencia de fecha 13 de agosto del 2025, dictada por este tribunal en los autos del procedimiento especial sancionador identificado con clave TSLP-PSE 05-2025. Segundo, se requiere al C. Miguel Gutiérrez Ortiz para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente que surte efecto la notificación de la presente resolución de cumplimiento al ordenado en el apartado de la individualización de la sanción de la sentencia principal consistente en el pago de la multa original por la cantidad de 11,314 pesos, equivalente a 100 unidades de medida y actualización vigentes al momento de la consulta. Tercero,
Por el incumplimiento del acuerdo plenario de fecha 24 de noviembre de 2025, se impone a C. Miguel Gutiérrez Ortiz una multa diversa consistente en 25 unidades de media actualización vigentes que asciende a la cantidad de 2,828 pesos. Se le concede un plazo de días hábiles para realizar dicho pago, contados a partir de la notificación legal. Cuarto, se apercibe al C. Miguel Gutiérrez de que en caso de no acreditar el pago de ambas multas dentro de los plazos términos establecidos, se impondrá una nueva multa por 50 unidades de medida de actualización como medida de apremio de conformidad con el artículo 40 de la Ley de Justicia Electoral del Estado. Quinto, notifíquese de forma personal a la parte autora y al sancionado en los domicilios autorizados en autos y por estrados al público general conforme a los artículos 24 y 80 de la Ley de Justicia Electoral. Gracias, señor magistrado. ¿Alguna consideración respecto a los puntos resolutivos? No. Gracias. Se procede entonces al engrose. Bien, proseguimos con el análisis del segundo de los asuntos relativo al proyecto de sentencia del recurso de revisión con número de expediente TSLP/RR/19/2025. También está a cargo de la ponencia del magistrado Sergio Iván García Vadillo, por lo que se le cede el uso de la voz. Se da cuenta con el proyecto de sentencia que resuelve el recurso de revisión identificado con clave TSLP RR 19/2025, interpuesto por el otrora candidato a juez licenciado Cristian Puente Gallegos para contravertir el oficio CEPAC SE 1452/2025, en el cual se le negó su petición de liquidar una sanción económica en parcialidades. La litis se circunscribe a verificar si el acto reclamado cumple con el principio de legalidad, determinando si la autoridad administrativa está obligada a proveer favorablemente a la modalidad de pago solicitada o si la exigibilidad del cobro total se ajusta a derecho. La propuesta plantea declarar infundado el agravio del recurrente bajo la consideración de que tanto el monto de la sanción como la capacidad económica del infractor constituyen cosa juzgada. Lo anterior al haber sido materia de análisis técnico por el Instituto Nacional Electoral en la resolución INE-CG 977/2025 y la cual fue confirmada por la Sala Regional Monterrey en el expediente SM-RAP 62/2025. De ahí que este tribunal se encuentre vinculado a la inmutabilidad de lo ya decidido, resultando improcedente un nuevo examen sobre la solvencia económica del autor. Asimismo, se razona que no existe base legal para aplicar por analogía a un candidato juez en carácter de persona física el límite de deducción del 5% previsto exclusivamente para los partidos políticos. Finalmente, se concluye que la autoridad responsable actuó en ejercicio de una facultad reglada, ya que el CEPAC, al fungir como órgano ejecutor y de auxilio en la recaudación, carece de atribuciones para negociar o parcializar lo sancionado por el INE y confirmado por la Sala Monterrey. Es cuanto. Gracias, señor magistrado. Está nuestra consideración. ¿Alguna observación? Un comentario. Sí, adelante, magistrada. Coincido con el magistrado. Creo que el proyecto es correcto en cuanto al sentido de este mismo. Debo anunciar voto concurrente en cuanto a que difiero en las consideraciones del proyecto que me fue remitido, específicamente en las consideraciones del capítulo del estudio del agravio único, que es el punto 5. Me refiero al párrafo 10 y 11, 19, 20, 21. Una palabra en el 23 y bueno, el párrafo 28. Reiterando que en el precedente y en el proyecto del magistrado ha quedado claro que consideramos que la determinación del INE es cosa juzgada. Por lo tanto, las consideraciones nos llevan a un análisis innecesario desde mi punto de vista. Por lo tanto, lo anuncio en ese sentido toda vez que no afectará el sentido de la resolución, solamente en la argumentación de los considerandos. Es cuanto. Gracias, magistrado. Bien, los términos precisados, entonces, por favor, secretario. Discúlpeme, señor magistrado, adelante. Si los puedes precisar, yo los tomaría, los tomo para
hacer la modificación, ya es que no afecta el sentido, No, no lo para afecta. que quede en los términos. Y de una vez lo terminamos el día de hoy, Sí, sí, sí. sin ahorita el engrose. Ok. en el engrose se hace. Bien, entonces para sintetizar, estaríamos de acuerdo en el fondo del asunto, simplemente en algunas de las consideraciones que se precisará en el propio engrose, se hará cargo la ponencia del propio magistrado para que entonces se pueda emitir el voto en concordancia. Sí, Señora porque, ajá, es concurrente porque estamos de acuerdo, solo que es un tecnicismo. Sí, pero bueno, perdón, lo que entiendo es que si el señor magistrado está de acuerdo en acoger estas observaciones que está haciendo la ponencia de la señora magistrada Carolina, no habrá necesidad del voto concurrente porque... Quedaría voto a favor, Exactamente. exactamente. Ok, muy bien. Sí, Entonces, totalmente. solamente para que quede debidamente, tanto para efectos del acta y también de la sesión, que serán acogidas las observaciones por parte de la magistrada en el propio proyecto para que entonces se pueda votar en esos términos. Perfecto. Por favor, secretario general de acuerdos. Creo que sí, magistrada presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado la resolución, se le cede el uso de la voz al magistrado Sergio Iván García Vadillo para que dé lectura de los puntos resolutivos. Se resuelve. Primero, se confirma el oficio CEPAGE SE 1452-2025 de fecha 3 de noviembre de 2025, signado por el secretario Mario Eugenio Blanco Martín, secretario ejecutivo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como sus consecuencias legales por los razonamientos expuestos en la presente resolución. Segundo, se declara en procedencia de la solicitud de pago en parcialidades formulada por el recurrente al constituir la capacidad económica y la modalidad de la sanción, cosa juzgada. Tercero, notifíquese personalmente al actor en su domicilio señalado en autos, notifique por oficio a la autoridad responsable, adjuntando copia certificada de esta resolución y por estrados físicos y electrónicos a los demás interesados. Cúmplase lo ordenado con la ley de transparencia. Cuarto, cúmplase lo ordenado en la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado. Gracias, señor magistrado. ¿Alguna consideración, observación de los puntos resolutivos? No, ninguna. Gracias. Entonces se procede al engrose. Secretario General de Acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente por desahogar en esta sesión. Magistrada presidenta, le informo que por la lista de asuntos aprobados no hay asunto pendiente por desahogar. Gracias, secretario. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión, dándose por concluida a las 12:17 del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Que tengan buena tarde. Gracias. Gracias.